Perfecto. Bien. Bueno, recordamos un poco lo que vimos en la clase pasada. Consideramos operadores no diagonalizables, pero que todas las raíces estaban en el cuerpo. ¿Sí? Es decir, consideramos operadores para las cuales había raíces, valores propios lambda 0, tales que la multiplicidad geométrica era menor estricta que la multiplicidad algebraica. Bien, o sea, nos concentramos en este caso, operadores no diagonalizables, en las cuales todas las raíces están en el cuerpo, pero existen valores propios tales que la multiplicidad geométrica es menor que la multiplicidad algebraica. Entonces, la idea ahí era, para cada lambda 0 que cumplía esta condición, estudiar el subespacio propio asociado y además estudiar lo que se llamaban los espacios generalizados. ¿Se acuerdan que eso los comentamos en la clase pasada? Eran subespacios que contenían a una cadena de ¿Quieren ir a contar chistes afuera? Va a ser mejor para todos. Una cadena de subespacios que contienen a y que se llaman los subespacios generalizados. ¿Sí? Entonces esto acá estaba dentro de un subespacio de dimensión igual a la multiplicidad algebraica de lambda 0. ¿Sí? Esto acá tenía, la dimensión de esto era la multiplicidad algebraica. Entonces, esto tiene la dimensión de la multiplicidad geométrica y yo tengo que sacar tantos vectores para formar una base del espacio vectorial en el que estoy trabajando, como la multiplicidad algebraica asociada a lambda 0. Entonces la idea es elegir algunos vectores acá, tantos como pueda, tantos como la dimensión de este espacio, y completarlos con vectores acá. ¿Sí? Ya comenté en la clase pasada cómo se hacía eso, cómo era la idea de Jordan. Hoy vamos a dar algunas definiciones, lo que se llama el teorema de la forma canónica de Jordan. ¿Está bien? Bueno, y obviamente esto se hacía para cada uno de los valores propios para los cuales no se cumple la igualdad aquí, y después para los que se cumplía la igualdad, bueno, elijo tantos vectores propios dentro del subespacio como la dimensión de ese espacio, ¿no? Y con eso formo una base en la cual el operador se escribe de una manera sencilla, que no es una diagonal, pero es algo un poco más complicado que una diagonal. Entonces, vamos a algunas definiciones. Incluso habíamos hecho un ejemplo que quedaba una matriz asociada que tiene todos lambdas en la diagonal y uno en la diagonal inferior, en algunos sitios de la diagonal inferior. Entonces vamos a dar algunas definiciones para completar eso. En primer lugar, bueno, vamos a considerar lambda valor propio. De algún operador, bueno, que no interesa en este caso. Y uno define en primer lugar lo que se llama el subbloque de Jordan, correspondiente a este valor propio y de tamaño K. Bien, es una matriz de la siguiente forma. Es una matriz cuadrada que tiene la siguiente forma. La vamos a anotar S por subbloque, J por Jordan. Esto tiene tamaño, es una matriz K por K, y que depende, la construyo con el valor propio lambda. Y esa matriz tiene la siguiente forma. Tiene todos lambdas en la diagonal. ¿No? Es una matriz K por K, esto tiene K filas y K columnas. Entonces tiene todos lambdas en la diagonal principal,
lambda es el valor propio que estoy considerando, y todos unos en la diagonal inferior a la principal, o sea, tendría un 1 acá, un 1 acá, etcétera, hasta terminar con un 1 ahí. Y en el resto de los sitios tengo todos ceros. Bien, eso es algo bien sencillo. ¿Se acuerdan que nos aparecían este tipo de bloques cuando llevábamos, en el ejemplo de la clase pasada, un operador a una forma sencilla? Entonces, subbloque de Jordan de valor propio lambda, lambda es un valor propio de un operador, y tamaño K es una matriz de K por K que tiene todos lambdas en la diagonal principal y todos unos en la diagonal inferior. ¿Estamos? Bueno, hay un caso extremo que es un subbloque de Jordan de valor propio lambda y tamaño 1, que no es otra cosa que una matriz 1 por 1 que tiene un lambda en el único elemento que tiene. Esto sería el caso extremo de un subbloque de Jordan de tamaño 1. ¿Sí? Y ahora, con los subbloques de Jordan, yo me armo lo que se llama un bloque de Jordan. Estos son los subbloques. Y considerando varios subbloques, me armo lo que se llama un bloque de Jordan. De valor propio lambda. Lo escribo acá y ya se lo comento. Así que bueno, volviendo acá, primero defino lo que es un subbloque de Jordan de tamaño lambda, de tamaño K y valor propio lambda, y con estos subbloques yo los pongo, los voy pegando acá en la diagonal y me formo lo que se llama un bloque de Jordan de valor propio lambda, que es una matriz que está formada por matrices cuadradas que las voy ensamblando ahí en la diagonal, ¿sí? Esto acá es una matriz, un subbloque de Jordan de tamaño K1, correspondiente a lambda, o sea que es una matriz como esa de tamaño K1 por K1. Esto acá es un subbloque de Jordan asociado a lambda de tamaño K2, o sea una matriz K2 por K2 que la pego acá. Esto está pegado, se entiende cómo estoy construyendo esto, ¿no? Son todos bloques que los voy pegando por la diagonal. Hasta que al final tengo una matriz cuadrada de tamaño K sub P por K sub P, o sea, tengo P subbloques de Jordan que los voy ensamblando. Y en el resto de las entradas pongo todos ceros. Esto es un bloque de Jordan asociado a lambda. Sí, si ustedes se acuerdan del ejemplo pasado que ya vamos a retomar, tenía una matriz que la dividía en 3 subbloques, ¿no? Donde tenía todos lambda ceros. Fíjense que esto me va a dar como resultado una matriz que tiene todos lambda en la diagonal, en todos los elementos de la diagonal tengo lambda, acá tengo todo lambda, etc. Y acá en algunos elementos de la diagonal inferior tengo unos, acá tengo todos unos, pero acá tengo un 0. Acá tengo todos unos, acá tengo un 0. Acá tengo todos unos. ¿Se entiende? Y en el resto de los elementos son ceros. Por convención, se los suele ordenar esos bloques por tamaño, es decir, se piensa que el tamaño K1
es menor o igual que el tamaño K2, menor o igual que el tamaño KP. Y después, ¿cuántos subbloques tengamos y cómo es la estructura de esos subbloques? Bueno, eso depende de cosas que ya veremos, que ya les he comentado en la clase pasada, pero también depende de las particularidades que tenga el operador. La idea es que un operador puede llevarse a una forma matricial que consiste en bloques de Jordan. Esa es la idea de llevarla a una forma fácil de trabajar algebraicamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende la diferencia entre un bloque y un subbloque, no es cierto? Yo si, por ejemplo, acá, bueno, ya iba a ser un ejemplo, pero una matriz como esta, por ejemplo, lambda, 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 1, 1, una matriz como esa, que tiene todos lambda en la diagonal y unos en algunos sitios de la diagonal inferior, ¿cuántos bloques tiene? 2 bloques, exactamente. Tiene, ¿cuántos subbloques? Perdón, un primer subbloque acá, todos lambdas y unos ahí abajo en la diagonal, y un segundo subbloque ahí. ¿Se entiende? Y una matriz como esta, lambda, vamos a poner así, 0, 0, 0, 0. Una matriz como esta, ¿cuántos subbloques tiene? 4. Porque ahí en ese caso no tengo ningún 1 en la diagonal inferior, o sea que esto acá es un bloque, esto acá es un bloque, esto acá es un bloque, y esto acá es un bloque. Es decir, son bloques de tamaño triviales, 1 por 1. Cuando yo llevo una matriz a una forma diagonal, estoy usando bloques de Jordan de tamaño 1 por 1. Cuando yo llevo una matriz a una forma, cuando un operador es diagonalizable, ¿no? Cuando no es diagonalizable, lo llevo a formas que son de este tipo, lo que se llaman las formas de Jordan. Son ensambles de bloques de Jordan que en algunos lugares tienen lambda en la diagonal y en algunos lugares acá abajo tienen 1. Bueno, y con esto podemos entonces enunciar un comentario. Yo no voy a repetir todo lo que vimos en la clase pasada, porque justamente era la idea de cómo se llevaba un operador a una forma de este tipo, si no era diagonalizable. Acá, por ejemplo, me quedan los bloques ordenados de mayor a menor. Y en el ejemplo que yo les había puesto en la clase pasada también quedaban ordenados de mayor a menor. Si yo por convención lo quiero llevar a algo de esta forma, donde los bloques están ordenados de tamaño menor a mayor, todo lo que tengo que hacer, ¿qué es? Es cambiarle el orden a los vectores de la base. Si yo les cambio el orden a los vectores de la base, este bloque grande lo puedo pasar acá abajo y este bloque chico lo puedo pasar ahí arriba. ¿Sí? O sea que es un detalle menor. Entonces, con esto podemos enunciar el teorema que se llama el teorema de la forma canónica de Jordan, cuya demostración que no vamos a ver es seguir las ideas que yo les había contado en la clase pasada, de cómo se construyen esos subbloques. ¿Sí? Sí. ¿Esta matriz es asociada a un lambda? Claro, esta es asociada a un lambda. Pero no es la matriz de la base. No, de todo. Ahora viene eso. Ahora viene eso. Exactamente. Hay como 3 escalas ahí. Primero los subbloquecitos, con eso me formo los bloques. Pero todos los bloques están asociados a un mismo lambda. Ahora, si tengo varios valores propios, la matriz asociada me va a quedar un ensamble de matrices de este tipo. O sea, hay 3 escalas ahí. Entonces, antes de describir la forma de Jordan, antes de escribir el teorema, digo,
déjenme hacerles una observación. La clase pasada, yo les había hecho un ejemplo en el cual construía una base en un espacio de dimensión 6, si mal no recuerdo, que tenía la siguiente forma. Yo tenía una base de la siguiente forma. Una matriz asociada de la siguiente forma. Le vamos a llamar J lambda 0, que era una cosa como esta. Acá les cambio, eran 3 bloques, fíjense en lo que vimos en la clase pasada, eran 3 bloques, uno de tamaño 3, otro tamaño 2 y otro tamaño 1. 3 bloques que me formaban acá el bloque de Jordan. Esos bloques estaban ordenados de mayor a menor, pero si yo les cambio, como les decía recién, el nombre a los vectores, me quedan ordenados de menor a mayor. Es decir que, renombrando los vectores, lo puedo escribir así, al ejemplo de la clase pasada. Lambda 0, lambda 0, 0. Vamos a escribirlo completo. ¿Se acuerdan que les había puesto un ejemplo visual, digamos, sí? ¿En dónde? No, pero les cambié el orden. En la clase pasada yo les había puesto un ejemplo visual, ahí le había hecho un gráfico en el cual yo iba construyendo una base de un subespacio que tenía dimensión 6, que me quedaban 3 bloquecitos. Un bloquecito tamaño 3 que lo tenía arriba, uno de tamaño 2 y uno de tamaño 1. Si yo les cambio los nombres a los vectores de la base, lo puedo ordenar con esta convención que tengo acá, que los ordeno de menor a mayor. Eso es simplemente un detalle de cómo ordeno los vectores en la base ordenada. Y acá tenía un bloquecito, acá un segundo bloquecito y acá un tercer bloquecito. Y esto estoy trabajando en una base ordenada cuyos vectores son, digamos que la base en la que estoy trabajando tiene vectores W1, W2 hasta W6. 3, 4, 5, 6. Y esto acá no es otra cosa que la representación matricial de un cierto operador en esa base. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que yo esto lo trabajaba así? Yo tenía el subespacio propio asociado a lambda 0 y lo agrandaba con los espacios generalizados hasta un subespacio de tamaño máximo que me contenía este. Y estaba asociado con lambda 0. ¿Qué dimensión tiene este subespacio? Esto se los había comentado en la clase pasada. La dimensión de este subespacio máximo tiene la dimensión de la multiplicidad algebraica lambda 0. ¿Sí? O sea, este espacio, la dimensión de esto, es la multiplicidad algebraica de lambda 0. Y la dimensión de esto es la multiplicidad geométrica de lambda 0. Justamente, en general se cumple que esta multiplicidad geométrica es menor o igual que la algebraica. En los casos en donde esto es igual, no hay problema, porque en esa parte es diagonalizable. Estamos justamente viendo el caso en el cual esto es estrictamente menor que esto. Entonces la idea era elegir tantos vectores aquí adentro, como yo pudiera elegir, tantos vectores propios, los que están acá adentro son los vectores propios, y elegir otros vectores afuera de estos subespacios propios que me completaran una base acá, en un espacio de esta dimensión. Y elegirlos de manera apropiada. ¿Se acuerdan que yo les comenté en la clase pasada eso? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Si yo me concentro en el valor propio lambda 0, acá estoy construyendo una base del subespacio generalizado. Ese subespacio tiene dimensión, la multiplicidad algebraica lambda 0. O sea que esto es una matriz cuyo tamaño es la multiplicidad algebraica de lambda 0 por la multiplicidad algebraica de lambda 0. Esto creo que lo había comentado en la clase pasada incluso. Es el tamaño del bloque de Jordan asociado a lambda 0 es exactamente la multiplicidad algebraica de lambda 0. ¿Y cuántos subbloques tengo?
fíjense, justamente, si yo le aplico, ¿qué significa este lambda 0 que tengo acá? ¿Qué significa esta columna? Significa si yo le aplico t a W1 y lo descompongo como en las coordenadas de esta base, me queda que t en W1 es lambda 0 por W1. O sea que esto es un vector propio. Esto que tengo acá colgado, esto que corresponde a W1 es un vector propio. De la misma manera, esto, que es la descomposición de t en W3, sería 0 por W1 más 0 por W2 más lambda 0 por W3 más 0 por 0 por 0. Eso sería también un vector propio. Y lo mismo con esto acá, el que corresponde a W6. O sea que, yo les había contado en la clase pasada, tengo tantos subbloques como la dimensión del subespacio propio. Porque justamente cada bloque termina en un vector propio, en la columna que corresponde a un vector propio. O sea, tengo tantos subbloques, cantidad de subbloques, está dado por la multiplicidad geométrica de lambda 0. Y la relación que hay entre los siguientes vectores es muy sencillo, porque por ejemplo, t en W2 sería lambda 0 por W2 más W3, y así los voy construyendo. T en W4 sería lambda 0 por W4 más W5, y así los voy construyendo de manera recursiva a los vectores que me construyen una base en la cual la forma asociada a T es esta. Bien. Entonces, cuando yo construyo esta forma de Jordan, asociada a lambda 0, ¿cuál es el tamaño de esta matriz? ¿Cuántas filas y columnas tengo acá? Tantas como la multiplicidad algebraica de lambda. Es lo que estoy poniendo acá. Acá tengo justamente lo que les decía, la multiplicidad algebraica lambda 0 es la dimensión de este espacio más grande. Y yo me estoy formando una base de ese espacio. Entonces, esto tiene el tamaño de la multiplicidad algebraica de lambda. ¿Y cuántos subbloques tengo? Tantos como la multiplicidad geométrica de lambda. O sea que la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica me dan información sobre esta matriz. Me dicen de qué tamaño es la matriz esta y cuántos subbloques tengo. Ahora, hay que tener un poquito de cuidado porque yo podría tener 3 subbloques acá, como tengo en este ejemplo, pero podrían ser uno de tamaño 2, otro de tamaño 2 y otro de tamaño 2. Y en este ejemplo tengo uno de tamaño 1, uno de tamaño 2 y uno de tamaño 3. O sea, las particularidades de cómo son estos subbloques, eso me lo da el operador en cuestión. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, con la multiplicidad algebraica veo el tamaño de esta matriz. Con la multiplicidad geométrica veo cuántos subbloques tengo. Y con las particularidades del operador, cómo es el subespacio asociado y cómo se comporta el operador, veo la estructura de estos subbloques. Quiero decir, los tamaños estos, ¿no? K1, K2, Kp. ¿Se entendió eso? Repito, porque podría, acá tengo una matriz 6 por 6 porque la multiplicidad algebraica es 6, tengo 3 subbloques porque la multiplicidad geométrica es 3, pero podrían ser de diferente estructura. Podría en lugar de tener uno tamaño 1, uno tamaño 2 y uno tamaño 3, tener uno tamaño 2, uno tamaño 2 y uno tamaño 2. O uno tamaño 1, uno tamaño 1 y uno tamaño 4. Esa estructura me la da el operador que estoy considerando. ¿Estamos? Por eso, en general, es un poco trabajoso encontrar en el caso genérico cuál es la forma de Jordan. Sí. Sí. Cuando decís lambda 0, estás hablando de un valor. De un valor propio en particular. ¿Uno solo? Sí. Y, ¿A uno en particular? uno en particular. No, estoy viendo todos los valores propios. Me concentro en aquellos en los cuales la multiplicidad algebraica es distinta a la multiplicidad geométrica. Y por cada uno de esos me construyo un bloque de este tipo. Pero, claro, por eso ahí tenés, a todos le pusiste lambda
cero, pero son distintos. No, acá son igual. No, ya va a quedar claro un ratito cuando anuncie la forma. Lo que yo estoy haciendo es esto. Miren, supongan que ustedes tienen, está bien la pregunta, por eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Yo tengo un espacio vectorial y un operador. Estoy suponiendo en primer lugar que todas las raíces están en el cuerpo, eso lo estamos suponiendo, ¿sí? Pero que no es diagonalizable porque la multiplicidad geométrica y la algebraica de al menos uno no coinciden. Entonces yo en principio tengo subespacios propios acá adentro, un subespacio propio asociado a lambda 1, que me permite escribir el operador de la forma más sencilla posible. Entonces, en aquellos subespacios en los cuales la multiplicidad algebraica coincide con la multiplicidad geométrica, elijo tantos vectores LI como la dimensión de este espacio. Bien. En otro lo mismo, pero habrá algunos en los cuales la multiplicidad algebraica y la geométrica son distintas. Por ejemplo, en este, supongamos que este tenga dimensión 2, pero que la multiplicidad algebraica sea 3. Entonces ahí tengo que trabajar en lo que sería el espacio generalizado asociado con ese lambda 1, que será un poquito más grande, y ahí me elijo un tercer vector. Y si este acá, el lambda 3, también fuese que la multiplicidad geométrica es menor que la algebraica, me elijo acá, bueno, tantos como pueda de la geométrica, y me elijo otros más que van a estar por afuera, ¿sí? Tantos como sea la dimensión, la multiplicidad algebraica de esto. Entonces, con todos estos juntos, con estos, que son vectores propios, y otros que no son vectores propios, me formo una base. Y lo que estoy poniendo acá es lo que corresponde a uno de estos. ¿Se entiende? Esto sería la parte que corresponde al valor propio lambda 1. Después, para el valor propio lambda 3 tendría otra parte como esa, para el valor propio lambda 4 tendría otra, etcétera, etcétera. Y todas esas las ensamblo ahora juntos y me formo finalmente la matriz asociada del operador completo. ¿Se entendió? Va a quedar claro ahora cuando escriba el teorema de Jordan. Pero vos cuando escribiste el bloque de Jordan, ¿no? Sí. Viste que pusiste el lambda. Sí, me estoy concentrando en uno de estos. En uno solo. ¿Por qué armás tipo, varios subbloques? Con el mismo Porque eso es lo que sale. Porque los subbloques, acá vos tenés todos lambdas en la diagonal y unos en algunos puntos y ceros en otros. Eso sale cuando uno hace la construcción de Jordan. Entonces, separo los unos de los ceros haciendo bloquecitos, subbloques. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, fíjate acá tengo todos lambda en la diagonal. Acá tengo 1, acá tengo un 0 y acá tengo un 1. Acá tengo un 0, justamente no es un capricho, es porque esto que tengo acá corresponde a un vector propio. Y de la misma manera acá, esto que tengo acá corresponde a un vector propio. Entonces, fíjate que yo, como los subbloques de Jordan tiene todos unos acá abajo, en realidad tengo acá un subbloque y acá otro subbloque. No tendría un único subbloque porque acá hay un 0 que me está separando un subbloque de otro. Entonces, por eso hay 3 niveles acá hay una jerarquía de 3 niveles. Primero los subbloques, que los ensamblo y me formo un bloque de Jordan, y después a estos bloques de Jordan para cada lambda los ensamblo y me formo finalmente la forma de Jordan de toda la transformación lineal. ¿Se entendió eso? Vamos a poner, en un rato vamos a ver ejemplos concretos de por qué aparecen ese tipo de, por qué aparecen cómo aparecen esas formas. ¿Estamos? Pero sí, yo entiendo que esto es un poco confuso porque uno tiene subbloques, con eso forma bloques y con esos bloques forma finalmente la matriz asociada, la forma de Jordan. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Sí. O sea que esa matriz todavía no es la... No es la del operador. Esta matriz es la del operador, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Está en una memoria. Restringido a este subespacio. Es el operador restringido. Estos son subespacios invariantes que yo les comenté en la clase pasada. Si yo aplico T a estos espacios, me quedo en el mismo espacio. Entonces, si yo veo la acción de T, solamente me limito a este subespacio, como es invariante, T aplicado a cosas de acá, no me saca de acá. Esta es la forma que estoy obteniendo. Bien. Esto es el T restringido
a un subespacio particular, subespacio generalizado. Vamos ahora al resultado del teorema de la forma de Jordan. Ya en un ratito voy a hacer ejemplos en los cuales esto va a quedar bien claro de por qué cómo aparecen estas cosas. ¿Qué me dice el teorema de la forma de Jordan? Yo repito este procedimiento para cada uno de los valores propios. Aquellos subespacios propios en los cuales la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica coinciden son triviales de analizar, porque en ese caso la matriz asociada me queda una forma diagonal. Me quedan justamente bloquecitos tamaño 1 por 1. Ahora hago eso para cada subespacio propio y sus generalizaciones correspondientes y me construyo lo que se llama la forma de Jordan. Ojo, en el curso nosotros no les vamos a pedir, no les vamos a tirar un operador 7×7 y le vamos a decir calcule la forma de Jordan, porque eso puede ser un trabajo sumamente tedioso. Hay que construir los subespacios generalizados, ver cómo se comporta el operador ahí adentro, etcétera. Eso puede ser muy tedioso. A lo sumo le diremos, esta es la forma de Jordan, calculen una base de Jordan, que eso es bastante sencillo, como ya veremos en un ratito. Por digo, todas las cuestiones técnicas que no hemos visto en el teórico no las vamos a tomar en el práctico, en los parciales. A no ser que sean cosas sencillas, matrices 2×2 o 3×3, que en ese caso ya veremos que se resuelven de manera bien sencilla. Bueno, entonces ahora viene finalmente el teorema de la forma canónica de Jordan. Me dice, yo tengo un operador en un espacio de dimensión n y tengo un polinomio característico Entonces, a ver, vamos a ir, a medida que vamos escribiendo, vamos aclarando lo que tenemos. Tengo un operador lineal en un espacio de dimensión n. Y suponemos que el polinomio característico, bueno, es un polinomio de grado n. Como sabemos por el teorema fundamental del álgebra, esto tiene raíces y se puede escribir de esta manera. O sea, cada raíz, por cada raíz lambda 1, lambda 2, lambda q, tenemos q raíces y estos serían por cada raíz tenemos un factor de la forma lambda menos lambda 1 elevado a un número que es la multiplicidad, justamente la multiplicidad algebraica de cada raíz. ¿Sí? Entonces, estas serían las raíces características. Y lo que tengo acá, M1, M2, MQ, son las multiplicidades algebraicas de cada una de las raíces, ¿no? Estas son las multiplicidades algebraicas. Bueno, el teorema fundamental del álgebra me dice que si yo tengo un polinomio de grado n, en los complejos en general, si yo cuento cada raíz con su correspondiente multiplicidad, tengo n raíces. ¿Sí? De grado n mayor o igual que 1, ¿no? O sea que M1 más M2 más MQ, ¿cuánto me da? N, exactamente. ¿No? M1 más M2
más MQ me da n, el grado del polinomio, que es justamente la dimensión del espacio en el que estoy trabajando. Quiero hacer una aclaración. Este menos 1 a la n va o no va dependiendo de en qué orden uno escribe estas cosas. Yo a veces la escribo como lambda 1 menos lambda y a veces como lambda menos lambda 1. Puede ser que en alguna clase haya puesto un menos 1 a la n de más. Porque estaba revisando las notas, me parece que quedó, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Simplemente como en qué orden se escriben estas cosas. Ahora, estamos suponiendo que todas las raíces están en el cuerpo. Eso es importante, ¿no? Si yo estoy trabajando los reales, para enunciar la forma canónica de Jordan, el teorema este preciso que todas las raíces estén en el cuerpo real. Si estoy en los complejos, no voy a tener problemas, ¿no? Entonces, lo que sí precisamos es que todas las raíces estén en el cuerpo, es decir, todas sean valores propios, para todo i desde 1, 2 hasta q. ¿Está? Tengo todas las raíces y tengo las multiplicidades algebraicas de cada raíz ahí. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Jordan? Me dice que existe una base del espacio vectorial tal que la matriz asociada al operador T en esa base tiene la siguiente forma. Déjenme escribirla primero. ¿Estamos? Ya les comento qué es cada cosa ahí. Entonces, retomando. Tengo un operador de dimensión n, en un espacio de dimensión n tengo el polinomio característico, tengo q raíces en el cuerpo, cada una de ellas con multiplicidad m1, m2 hasta mq, la suma de las cuales es n, y me dice el teorema de la forma de Jordan es que existe una base en el espacio vectorial que el operador en esa base tiene la forma siguiente. Por cada valor propio, lambda 1, lambda 2 hasta lambda q, tengo una forma, un bloque de Jordan, ¿sí? Esto acá, J lambda 1, sería un bloque de Jordan, o sea, una estructura como las que les comenté recién. Una estructura formada por subbloques de Jordan asociados a lambda 1. Esto acá es un bloque de Jordan asociado a lambda 2. Esto acá es un bloque de Jordan asociado a lambda q. Es decir, que por cada valor propio tengo un bloque de Jordan. Recordemos que a su vez los bloques se subdividen en subbloques dependiendo de cómo es la multiplicidad geométrica de cada valor propio y las particularidades del operador. Ahora, y en todo el resto tengo todos ceros. ¿Qué tamaños tienen esos subbloques? Bueno, ¿se acuerdan? El tamaño de los subbloques tenía que ver con la multiplicidad algebraica. O sea, esto acá esto tiene dimensión m1 por m1, que es la multiplicidad algebraica del lambda 1. Esto tiene multiplicidad m2. Esto tiene tamaño mq. O sea, son bloquecitos cuadrados cuyo tamaño tiene que ver con las multiplicidades algebraicas. Y justamente si yo sumo toda esa multiplicidad algebraica me da el tamaño n de la dimensión del espacio en el que estoy trabajando, y justamente lo que estoy diciendo es que si sumo todas estas m tengo una matriz de tamaño n por n. Y después, dentro de cada uno de estos bloques de Jordan, para cada valor propio, ahí tengo la estructura de subbloques de Jordan. ¿Cuántos subbloques me lo da la multiplicidad geométrica del valor propio? ¿Y cómo es la estructura de los subbloques? Me lo da la particularidad del operador. ¿Sí? ¿Se quedó claro ahora cómo es eso? Nosotros estamos viendo solamente recién una de estas partes. Porque era como si restringiera solamente el operador a uno de esos espacios invariantes. Bueno, está claro, como les decía recién, que si este lambda 2, por ejemplo, tuviese la multiplicidad geométrica igual que la multiplicidad algebraica, acá tendría una parte diagonal, todo lambda 2, lambda 2, lambda 2,
O sea, tendría todo su bloquecito tamaño 1. Exactamente. Pero después puede ser más complicado. Hay una cuestión ahí que tiene que ver con la unicidad. Las ideas de cómo se probaba esto las vimos en la clase pasada para uno bloquecito en particular. Hay algo que tiene que ver con la unicidad. Yo puedo, los subbloquecitos los ordenaba por tamaño, ¿no? De menor a mayor. Ahora, estos bloques los puedo poner en cualquier orden, ¿no? Puedo poner lambda 1 ahí, lambda 2 acá, o puedo cambiar el orden. O sea, que esta forma es única, salvo reacomodamiento de los bloques, ¿no? Porque ustedes me dirían, ¿por qué no lo ordenamos de menor a mayor dependiendo de lambda? Bueno, porque si estoy trabajando en los complejos, no hay un orden en los complejos. No puedo decir que lambda 1 es menor que lambda 2. ¿Sí? Entonces, la forma es única. En los reales sí lo puedo hacer, pero en los complejos no. La forma es única salvo reestructuras de estos bloques. Eso es otra conclusión que se sale de la forma teórica canónica de Jordan. La forma es única. La forma es única, salvo reacomodamiento de los bloques. O reordenamiento de los bloques. Y bueno, y obviamente las bases tampoco son únicas, porque como habíamos visto que las bases que me diagonalizan a un operador, si es diagonalizada no es única, bueno, acá tampoco, ¿no? Puedo multiplicarlas por escalares, etcétera, etcétera, hacer otras combinaciones. Las bases no son únicas, pero cada base B que me lleva a esta forma, cada base se llama una base de Jordan. Base de Jordan de T. Bien, o sea, esta forma, la forma de Jordan es única, salvo reacomodamiento de los bloques. Las bases no son únicas, hay infinitas bases, pero cada base que me lleva una forma de este tipo se llama una base de Jordan de T. Como les decía, encontrar la forma de Jordan puede ser un problema complicado. Lo que no es complicado es, dada la forma de Jordan, encontrar una base. Y eso vamos a hacer un par de ejemplos en un ratito. ¿Alguna pregunta? No le tengan miedo a esto, que no es nada complicado, ¿no? Sí. Sí. De la matriz total. Sí. Serían las coordenadas. Claro. Las coordenadas de T en la base en la que estás trabajando. Claro, pero sería del vector propio, ¿no? Cada columna Sí. del vector propio. Sí, guarda, de vectores propios o de los vectores generalizados, que no son vectores propios, exactamente. Pero todo eso vos lo vas colgando ahí. O sea, sí, o te van a quedar acá, o vectores propios van a quedar acá al final, o vectores que cumplen la condición T en BI es lambda por BI más BI más 1. Y entonces ahí eso te va a dar un lambda y un 1 en la siguiente. Así lo vas construyendo. Bueno, si me tienen un poquito de paciencia, hacemos unos ejemplos y terminamos con la forma de Jordan. Abruma un poco todo esto, pero no le tengan miedo, que no nos vamos a desubicar con cosas complicadas en el parcial. Lo que les voy a comentar ahora es, bueno, vamos a ver a modo de ejemplo todas las formas de Jordan posibles para matrices 2x2 y para matrices 3x3. Supongamos que en lugar de operadores yo ahora directamente trabajo con matrices y veo las matrices a qué forma las puedo llevar, ¿no? Haciendo un análisis como el que les acabo de contar. Entonces vamos a empezar con las matrices 2x2, después las 3x3 y después vamos a un ejemplo concreto de cómo se calcula la base de Jordan. Y con eso terminamos. O sea, la clase de hoy va a ser pura charla, ninguna demostración y un par de ejemplos. Vamos a empezar con las matrices 2x2.
Le voy a poner cuerpo K acá porque puede ser real o complejo. Tanto da. Pero sí pedimos que las raíces están en K. Es decir, yo calculo la ecuación característica, esto es un polinomio de grado 2, y pido que las raíces estén en K. Entonces, ahí es un polinomio de grado 2, entonces puede ocurrir que haya dos raíces distintas o que haya una raíz con multiplicidad 2. Vamos a ver cada caso por separado. Raíces distintas. Raíces distintas significa que el polinomio característico lo podemos escribir, en este caso, lambda menos a por lambda menos b, es un polinomio de grado 2, con a distinto de b. ¿Qué pasa cuando yo tengo una matriz o un operador en un espacio de dimensión 2 y tengo dos valores propios distintos, dos raíces que están en el cuerpo y son distintas? Es diagonalizable. Entonces, en este caso, como tengo valores propios distintos, tantos valores propios como la dimensión en la que estoy trabajando, implica que A es diagonalizable, y en este caso la forma de Jordan será la forma diagonal. J será de la forma A0, 0B. ¿Sí? No hay otra posibilidad. Esa es una matriz diagonalizable, si tiene dos valores propios distintos, una matriz 2×2 es diagonalizable. Y acá tengo, esto sería el equivalente, a los bloques enteros, que son ahora bloques de tamaño 1×1, trivial. Este es un bloque asociado a A y otro bloque asociado a B. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una raíz doble? Raíz doble significa que el polinomio característico lo puedo escribir de la forma lambda menos a al cuadrado. Entonces ahí tengo que la multiplicidad algebraica del valor propio A es 2. Entonces hay dos situaciones, tengo que ver la multiplicidad geométrica. La multiplicidad geométrica es 1, en cuyo caso no es diagonalizable, o es 2, en cuyo caso es diagonalizable. Entonces ahí tenemos el caso 1. La multiplicidad geométrica de A, ¿se acuerdan que la multiplicidad geométrica de A es la dimensión del subespacio propio asociado a A, que la vamos a escribir así, es la dimensión del espacio n menos A por I ¿qué estoy poniendo? Estoy perdido. La dimensión del núcleo de T menos A por I. Estoy escribiendo de más. Caso 1, la multiplicidad algebraica es 2. La multiplicidad geométrica, perdón. Esta es la raíz y tiene multiplicidad algebraica 2. Caso 1, la multiplicidad geométrica es 2. Entonces, en ese caso, multiplicidad geométrica y algebraica coinciden, A es diagonalizable. A es diagonalizable. Y en ese caso, la forma de Jordan es A0, 0A. ¿Cuántos? Ese es un bloque de Jordan asociado al valor propio A. ¿Cuántos subbloques tengo ahí? ¿Cuántos subbloquecitos hay ahí? 2. Porque esto me da un subbloque y esto me da otro subbloque. Acá tengo 2 subbloques.
Y el caso 2 es aquel en el cual la multiplicidad geométrica de A es 1, es decir, no coincide con la multiplicidad algebraica, en cuyo caso A no es diagonalizable. A no es diagonalizable. Y lo que me dice el teorema es que la forma de Jordan será la forma A0, 1A. En lugar de ser diagonalizable tengo un 1 que le tengo que colocar ahí. ¿Por qué es eso? Porque tengo que tener justamente en una matriz de tamaño 2 por 2, que es justamente la multiplicidad algebraica de A, tengo que tener un bloque, porque esto me dice la cantidad de bloques que tengo, ¿no? Cuando esto es 2, acá tengo 2 subbloques, cuando esto es 1, acá tengo un subbloque. Entonces, estas son todas las posibilidades para matrices 2 por 2. ¿Son valores propios distintos? Es diagonalizable. ¿Son valores propios iguales? Si la multiplicidad geométrica es 2, es diagonalizable. Tengo 2 subbloques ahí, me queda así. Si la multiplicidad geométrica es 1, no es diagonalizable. Y la forma de Jordan es esto. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las 3 por 3? Bueno, hay que hacer un caso parecido, hay que hacer un análisis parecido. Sí. ¿Y en esa que tiene A y B? ¿Son dos bloques? Acá son, esto es un bloque de Jordan que tiene un único subbloque. Y este es otro bloque de Jordan. Acuérdate que los bloques de Jordan dependen de lambda. ¿Sí? Entonces, esto es un bloque de Jordan que consiste de un solo subbloque. Y esto es un bloque de Jordan que consiste de un solo subbloque. Porque las multiplicidades algebraicas de esta es 1 y la multiplicidad algebraica de esta es 1. Ahora acá, para un A que se repite, tengo que ver cuál es la multiplicidad geométrica y ver si es diagonalizable o no. Si yo tengo una matriz 3 por 3 ahora, y bueno, el análisis es bastante parecido. ¿No? 3 por 3 tal vez que todas las raíces están en K. Ahora, también hay situaciones como estas. El primer caso, las raíces distintas. Cuando yo tengo raíces distintas, bueno, así, acá sí me pasa, sale un menos 1. Acá me queda menos 1, lambda menos A, si lo escribo así, por lambda menos B, por lambda menos C. Estoy suponiendo que las 3 raíces son distintas. En ese caso tengo 3 valores propios distintos en dimensión 3, por lo tanto es diagonalizable y la forma de Jordan es ya hacemos algo más entretenido que esto, un ejemplo concreto. Bien, entonces en ese caso, en el caso que las raíces son distintas, ya sabemos que es diagonalizable. Después me quedan otras dos situaciones. En el caso de que una sea raíz doble y la otra sea una raíz simple, o en el caso que haya una raíz triple. Una raíz doble y otra distinta. Segundo caso. Supongamos que la doble sea A y la simple sea B. Y otra simple acá, ¿no? Otra simple. Una raíz doble y otra simple. ¿Sí? La raíz doble es A y la raíz simple es B. Bueno, ahí también hay que ver dos casos. Bien, con la parte que corresponde a B no tenemos problema porque la multiplicidad algebraica es 1
Y bueno, y como la dimensión de subespacio propio asociado es al menos 1, hay multiplicidad geométrica y algebraica coinciden. Donde vamos a tener problemas posiblemente es con esta. Dependiendo que la multiplicidad algebraica sea 1 o 2, vamos a tener una situación u otra. Entonces, caso 1, la multiplicidad geométrica de A es 2. En ese caso, geométrica y algebraica coinciden, A es diagonalizable y la forma diagonal es... Bueno, es A, 0, 0, A, 0, 0, 0, 0, B. Los ordeno de esta forma. Entonces acá tenemos asociados con A dos subbloques. Justamente tantos como la multiplicidad algebraica. Como la multiplicidad geométrica, perdón. Y caso 2, la multiplicidad geométrica de A es igual a 1, en ese caso A no es diagonalizable. ¿Y cómo me queda la forma de Jordan? Bueno, en la parte que corresponde a A, en la parte que corresponde a B no hay problema, ¿no? Y en la parte que corresponde a A tengo que tener un 1 ahí. Porque en ese caso tengo... La multiplicidad geométrica es 1, tengo que tener un único bloquecito de Jordan asociado a A, y esto justamente es un único bloquecito de Jordan asociado a A. Un subbloque. ¿Con qué? No, son... Sí, pero asociados a A, digo, ¿no? Y hay un tercer bloque asociado a B, pero digo, asociados a A, dos subbloques asociados a A. Dos subbloques para A. Y para B tengo uno, tengo una sola cosa ahí. Acá tengo un subbloque para A. Claro, pero sería un bloque entero. O sea. Exacto, acá sería un bloque entero con dos subbloques, exacto. Sí, exactamente. Esto sería, si lo quisiera dibujar acorde con lo que escribí ahí, sería así. Dos subbloquecitos para A. Y la última posibilidad, ¿cuál es? Que tengo una raíz triple. Calma que ya terminamos. ¿Se entiende esto? Estoy viendo todas las formas posibles de Jordan para matrices 3×3. Y la última posibilidad es una raíz triple. O sea que en ese caso el polinomio característico factoriza de la siguiente manera. Es lambda menos A al cubo. Con lo cual tengo que la multiplicidad algebraica de A es 3, ahora ya es 3, entonces la geométrica puede ser 1, 2 o 3. Tengo que considerar esos tres casos por separado. Pucha, quería hacer un ejemplo después, no sé si me va a dar el tiempo. Entonces, raíces triples tengo. Caso 1, la multiplicidad geométrica de A es igual a 3, con lo cual coincide con esta. Entonces, en ese caso, A es diagonalizable. Geométrica igual a la algebraica, A es diagonalizable. Y por lo tanto, su forma de Jordan será así. A en toda la diagonal, 0 en el resto. Y ahí tengo cuántos subbloquecitos. Tengo 3 subbloques. La dimensión del espacio geométrico es 3. Acá tengo 3 subbloques.
asociados a. Y los otros casos son multiplicidad geométrica 2, exactamente, en ese caso A no es diagonalizable. Y la forma de Jordan entonces tiene que tener cuántos subbloquecitos asociados a, tanto como la multiplicidad geométrica, ¿no? Recordemos que cantidad de subbloques es la cantidad de vectores propios de la I que puedo elegir, que eso es la multiplicidad geométrica. Entonces acá tengo que tener dos subbloquecitos. Y no hay otra forma de elegirlos que uno tamaño 1 y otro tamaño 2. Si los ordeno de menor a mayor, me va a quedar el de tamaño 1 acá arriba y el de tamaño 2 acá abajo. Ahí tengo dos subbloques, tantos como la multiplicidad geométrica. Y finalmente, cuando la multiplicidad geométrica es 1, tengo un solo subbloque de Jordan, y ahí tampoco A es diagonalizable, A no es diagonalizable. Y la forma de Jordan tiene que tener un solo subbloquecito, o sea que va a ser necesariamente de esta forma. 1A, 0, 0, 1A. Y acá tengo un subbloque. Bien, o sea, en los casos de matrices 2×2 y 3×3, conociendo la multiplicidad geométrica y conociendo la multiplicidad algebraica, sé directamente cómo es la forma de Jordan. En los casos de dimensiones más altas hay que tener más cuidado, un poquito más de cuidado, porque por ejemplo en dimensión 4 yo podría tener dos subbloques, pero uno de tamaño 1 y el otro tamaño 3, o uno de tamaño 2 y el otro tamaño 2. Entonces, la estructura me la va a dar cada transformación en particular. Entonces, en dimensiones más altas hay que tener un poco más de cuidado y hay que trabajar con más detalle. Bueno, entonces, en general, encontrar una base de Jordan puede ser complicado en dimensiones altas. Como les decía recién, lo que no es complicado es, dada la forma de Jordan, encontrar una base de Jordan. Es decir, encontrar una base tal que la matriz asociada es la forma de Jordan. ¿Preguntas? Hacemos un ejemplo y terminamos. No sé cómo estamos de tiempo. Ahí queda 15. Así terminamos Jordan con esto y la clase que viene arrancamos con otra cosa. Hay un ejemplo que yo vengo arrastrando como desde varias clases atrás y lo voy a escribir de nuevo ahora simplemente para no hacer cuentas. Entonces, lo que vamos a hacer un ejemplo es cálculo de la base. Cálculo de una base de Jordan. Esto sí es importante que lo sepan hacer, ¿no? Porque seguramente en los parciales aparezca. Entonces vamos a tomar como ejemplo algo que ya hemos visto, una transformación que ya hemos visto. Una T de R3 en R3, definida de la siguiente manera. Este es un ejemplo que lo vimos hace unas cuantas clases, por ejemplo, la clase 5, seguramente 5 o 6. Y acá, como estamos directamente en R3, trabajamos con la base canónica, lo cual es trabajar con las coordenadas. Coordenadas y vectores están perfectamente identificados. Entonces, si yo represento al operador T en la base canónica, ¿cómo me queda ahí?
Si le aplico al 1, 0, 0 me va a quedar 2, 0, 0, etcétera, ¿no? Eso lo saben hacer. 2, 0, 0, lo escribo acá, 0, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Y habíamos calculado el polinomio característico ahí, que no voy a hacer las cuentas de nuevo, pero me quedaba esto. Esto lo habíamos hecho. Es fácil de hacer. 2 menos lambda al cuadrado, lambda. Perdón, esto es si lo escribimos con la notación que estamos usando ahora, esto es lambda menos 2 al cuadrado por lambda. O sea que ese operador tiene un valor propio 2 con multiplicidad 2 y un valor propio 0 con multiplicidad 1. Entonces tengo la raíz lambda 1 igual a 2 con multiplicidad algebraica 2 y la raíz 0 con multiplicidad algebraica 1. Bueno, y habíamos visto en alguna clase, en la clase 5 por ahí, habíamos calculado explícitamente cuál era el subespacio propio asociado a 2. Eso era un espacio de dimensión 1, salía eso. Justamente esto lo había puesto como ejemplo de algo que no era diagonalizable. Entonces, habíamos calculado los subespacios propios, que como estamos trabajando en R3 y con las bases canónicas, ahí las coordenadas y los vectores se pueden identificar. Y entonces los subespacios propios quedaban así. Vimos que, lo vamos a poner así, vimos que, por ejemplo, el subespacio propio asociado con 0, que tiene dimensión 1, eso está generado por este vector, 1 menos 2 menos 2, es una base del subespacio S0, ¿no? O sea, la dimensión geométrica, la multiplicidad geométrica, es justamente 1. Todos los múltiplos de esos son vectores propios asociados a esto. Y además habíamos visto que el subespacio propio asociado con 2 tenía dimensión 1 y que puede ser generado por este vector. 1, 0, 0 es una base del subespacio asociado con 2. ¿Estamos? Entonces, esas cuentas se pueden hacer, digamos, las habíamos hecho. Esto tiene el subespacio propio de esto dimensión 1, naturalmente, esto es multiplicidad algebraica 1, y esto dimensión 1, por lo tanto no es diagonalizable. Entonces, en ese caso, el operador T no es diagonalizable. ¿Y cómo es entonces su forma de Jordan? Ya sabemos cómo tiene que ser su forma de Jordan. Por lo que vimos recién. Y su forma de Jordan es... O sea, acá no hay que estudiar en más detalle cómo se comporta este operador sobre los subespacios generalizados, porque justamente en dimensión 3 ya sabemos cómo son las formas de Jordan. Lo mismo que en dimensión 2. Si fuera en dimensión 4 o 5, sí, ahí habría que ver con más detalle cómo son los subespacios asociados. Pero acá su forma de Jordan es bien sencilla. Es esto, bueno, por un lado tengo la partecita asociada a 0, al valor propio 0, que es de 1 por 1, y por otro lado tengo la parte asociada al valor propio 2, que ¿cómo tiene que ser? Tengo que tener un subbloque, o sea, tiene que ser así. Un subbloque asociado con 2, porque la multiplicidad geométrica de 2 es 1. Un subbloque asociado a 0 y un subbloque de tamaño 2 asociado a 2. Esa es la forma de Jordan. ¿Está claro? ¿Se entendió, no? Valor propio 0 me da un bloque de tamaño 1 por 1 con un 0. Y valor propio 2 me da la forma de Jordan, ahí tiene
el bloque Jordan tiene tamaño 2 por 2 y tengo un subbloque, porque la multiplicidad geométrica es 1. Entonces tiene que ser la forma 2, 2, 1. Pero ahora quiero encontrar cuál es la base que me lleva a esta forma. Ya tengo la forma Jordan, quiero ver cuál es la base que me lleva a esta. Entonces, para obtener una base de Jordan, consideramos. Recuerden que siempre tenemos que empezar considerando tantos vectores propios como sea posible. Entonces, para esto, esa partecita está asociada a un vector propio correspondiente al valor propio 0. Y esta última columna también está asociada a un vector propio correspondiente a 2. Entonces tomamos como B1 un vector propio asociado a 0. B1 un vector propio asociado a 0, el que se les ocurra, por ejemplo, el que tengo ahí en la base, 1 menos 2, 2. Esto es un vector propio asociado a 0. Insisto, porque esto tiene que ser un vector propio. Y este que está en el final del bloquecito acá también tiene que ser un vector propio, ¿no? Lo elegimos como un vector propio. B3 un vector propio de 2. Entonces elegimos B1 esto y B3 un vector propio de 2, por ejemplo el 1, 0, 0. Estos son vectores propios. Y ahora tenemos que elegir el B2, que es el problemático. Sí. Sí, 1 menos 2 menos 2, exacto, gracias. 1 menos 2 menos 2. Y finalmente tenemos que elegir, déjenme escribir acá. Finalmente tenemos que elegir B2. Fíjense que si acá estas son las coordenadas, usando como vectores B1, el B3 y acá el B2, esto como base, ¿qué estamos diciendo? Que T aplicado a B2 es 0 por B1, más 2 por B2, más 1 por B3. Acá lo que estamos diciendo es que T en B2 tiene que ser igual a 2 por B2 más B3. Fíjense que esto es lo mismo que poner T. ¿Se acuerdan cuando yo ponía T menos lambda por I aplicado a B2 igual a B3? Cuando yo construía así los vectores de la clase pasada, yo arrancaba de los vectores propios y después me iba capas para arriba, encontrando vectores B2, tales que yo le aplicaba T menos lambda por I a esos B2, me daba B3 y así iba yendo para arriba. Ya termino, perdón. Entonces, T aplicado a B2 tiene que ser lo que tengo acá, 0 por B1 más 2 por B2 más 1 por B3. Entonces, ¿esto qué me dice? Si lo agrupo, o sea, si lo escribo de esta forma, T menos 2 por I aplicado a B2 igual a B3, me va a quedar una cosa como esta. Lo voy a escribir así. T menos 2 por I aplicado a B2 igual a B3. T menos 2 por I, trabajando en la canónica, le tengo que restar acá el 2 en todas partes. Entonces me va a quedar 0, 0, 1, 0, 1 menos 2 es menos 1, 0, menos 1, 1 menos 2 es menos 1. Esto aplicado a las coordenadas de B2, que le vamos a llamar X y Z. Esto acá son las coordenadas de B2 en la canónica. De B2 en la base canónica. Esto me tiene que quedar igual a B3, a las coordenadas de B3 en la canónica. Y las coordenadas de B3 en la canónica son 1, 0, 0.
O sea, lo único que he escrito es esto que sale de acá, que T en B2 es 2 por B2 más B1, lo he escrito en forma matricial, usando la base canónica. Entonces tenemos T menos 2 por I, que me da esto, aplicado a B2, cuyas entradas son X y Z, me tiene que dar B3. Ahora, tengo que resolver este sistema de ecuaciones lineales. Eso es bien sencillo de resolver. Fíjense, ¿qué me da ahí? Me da Z igual a 1, porque me queda 0 por X más 0 por Y más Z por 1 igual a 1, me queda Z igual a 1, este me da menos Y menos Z igual a 0, menos Y menos Z igual a 0, que son la misma ecuación, y X arbitrario. O sea, en definitiva, tomamos, por ejemplo, X igual a 0, Y igual a menos Z, o sea, menos 1, y Z igual a 1. Y eso me dan las coordenadas de un vector propio. Resuelvo ese sistema y tengo las coordenadas de un vector propio. ¿Se entendió? Resuelvo esto y me da, este sistema de ecuaciones me da Z1 por Z igual a 1, que acá está. La segunda ecuación me da menos Y menos Z igual a 0, la tercera me da lo mismo, y X queda totalmente libre. Entonces ahí elijo uno en particular, tengo infinitas soluciones, elijo una. Por ejemplo, X igual a 0, Z igual a 1, y entonces si Z vale 1, y tiene que ser menos 1. Entonces, finalmente, el segundo vector que necesito para construir la base, acá el B2, lo elijo así, 0, menos 1, 1. Les dejo como ejercicio verificar que efectivamente, si represento T en esta base, la T que les escribí al principio, me queda esta forma de Jordan. Entonces, ejercicio. Verificar que la matriz asociada T en la base B de vectores B1, B2, B3 que calculé recién, eso es J. Me da la forma de Jordan que tengo escrita acá. ¿Está claro? Entonces, ya terminamos, pero simplemente para encontrar la base hay que ver, poner tantos vectores propios como sea posible y después agregar otros vectores que cumplan relación de esta forma. T aplicado a BI es lambda por BI más 1, etc. Y así voy resolviendo y encontrando las coordenadas de los vectores. Bueno, nos vemos el jueves.